Un alma santa vio que en cierto periodo de su vida todos los sucesos le eran contrarios. Tras una prueba llegaba otra, a una calamidad le seguía un desastre, y se desahogó confiadamente. «Señor, ¿qué te he hecho?». Y escuchó en su corazón: «Me has amado». Comprendió que el Señor quería purificarla y asociarla a Él en el misterio del dolor. Se llenó de paz y fue feliz. Entendió las palabras que intercambiaban el amado, Dios, y el amigo, yo, en la obra de Ramón Llull. «Dime, amigo», preguntó el amado, «¿tendrás paciencia si te doblo tus dolencias?». «Sí», respondió el amigo, «con tal que dobles mis amores». San Pablo escribió a los colosenses: «Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros. Así completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo, en favor de su cuerpo que es la Iglesia». La disposición de Pablo es generosa, se alegra de sus sufrimientos por esos cristianos, pero superficialmente sus palabras pueden parecer heréticas, pues la sangre de Cristo es suficiente para redimir no uno, sino 1000 mundos. Así que no necesita ser completada con la pasión de los santos. Pero 2 razones avalan sus palabras. Primero, debo identificarme con Cristo. Aunque nada puedo añadir al sufrimiento redentor de Cristo, debo ser otro Cristo, identificarme con Él, también con su muerte. Y en esa identificación, como parte que soy del cuerpo místico de Cristo, la Iglesia, completo en mi carne lo que falta espiritualmente, pues realmente nada falta. Necesitamos llevar en nuestros cuerpos por todas partes el morir de Jesús. Solo seremos testigos de Cristo si proclamamos su cruz con palabras y con obras, si nos asociamos a su pasión meditándola y también con el padecimiento corporal. Teresa de Jesús tuvo esta experiencia con 62 años, Nochebuena de 1577. Un ramalazo de viento apagó el candil que llevaba para alumbrar la escalera que bajaba a la capilla. Ella trastablilló, cayó al suelo y se rompió el brazo. Confiada se dirigió al maestro. «Señor, entre tantos daños si me viene esto». Jesús le respondió: «Teresa, así trato yo a mis amigos». Y la santa ingeniosa le contestó: «Ah, Señor, por eso tenéis tan pocos». La santa tenía gran confianza con Jesús, pero sabía que tenía que encontrarlo en el sufrimiento. Cierto sacerdote buscaba encontrar a Jesús en la cruz. Por eso, tras un periodo largo sin contradicciones, se quejó a él. «¿Qué sucede? ¿Es que ya no me quieres?». Necesitaba identificarse con Cristo también en el dolor. En eso consistió la gracia extraordinaria y dolorosa de la estigmatización que Dios concedió al Padre Pío y al Poverello de Asís. Segundo, he de cooperar con Dios. Es otro motivo por el que puedo completar en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo. La pasión de Cristo tiene un valor redentor infinito, alcanza a todos los pecados de todos los hombres de todos los tiempos. Sin embargo, esa pasión objetivamente suficiente puede resultar subjetivamente ineficaz para quien rechaza el perdón. Decía San Agustín: «Quien te creó sin ti, no te salvará sin ti». Y Dios cuenta con mi oración y mi sufrimiento unidos a Cristo para que la redención sea subjetivamente eficaz en otras personas. Aceptar y amar esos sufrimientos es ya una gracia de Dios. Pero, igual que con Esteban para la conversión de Pablo, Dios cuenta con mi correspondencia para vencer la resistencia de algunos a la gracia de la conversión.